Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Hoy continuaremos con la serie de estudios que hemos estado tomando acerca de la Navidad. Y hoy vamos a tomar un estudio que lo hemos titulado ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Y aquí nosotros encontraremos constantemente que Navidad se trata de Dios. Dice una leyenda que Satanás y sus demonios celebraron una fiesta de Navidad y cuando los demonios ya se iban, uno le dijo a Satanás con una sonrisa burlona: «Feliz Navidad, Majestad». Satanás respondió gruñendo: «Sí, manténganla feliz. Si alguna vez la gente la toma en serio, estaríamos en problemas». Pues bien, tomémosla nosotros en serio. Es el nacimiento de Jesús, del niño Jesús. Es la venida del Señor. Es la intervención de la presencia de Dios entre los hombres. Muchas cosas se pueden hablar acerca de la Navidad. Y una de las cosas que se pueden mirar en cuanto a la Navidad es cómo la describe el mundo, cómo usted la describe y cómo la describe la Escritura. Y la manera en que describe el mundo es que Navidad son regalos, es tiempo de hacer compras, de ir a los centros comerciales, dulces, luces, música, fiesta. Eso es lo que el mundo ofrece. Y eso es el consumismo que se ha introducido dentro de esto. Pero para muchos puede ser eso, Navidad. Para otros, o la manera en que a veces la gente lo describe, es que es tiempo en familia, amigos, estar juntos, disfrutar, compartir. Eso es lo que es para muchos la Navidad. Pero aquí lo que debemos es mirar cómo la describe Dios. Y lo importante no es lo que el mundo diga, no es lo que yo diga, no es lo que la gente común piense, es lo que la palabra de Dios nos dice. Todo se trata de Dios y su palabra lo explica. Y nosotros podemos decir, claro, los evangelios nos hablan de la Navidad. Sí, es verdad en un sentido, pero lo que hacen los evangelios es narrar los sucesos para cuando Cristo vino. Por ahora, no vamos a ir a los evangelios para descubrir el verdadero significado de la Navidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. Y ahí vamos a tratar de descubrir qué es lo que nos dice la Escritura que es la Navidad. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. La palabra de Dios dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación». Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y lo que describe este pasaje maravilloso de la Escritura es, primeramente dice, estar en Cristo. Estar en Cristo es creer en Él, creer en su obra, creer en su sacrificio, en ese sacrificio que hace en lugar o se pone en la posición del pecador para que el pecador arrepentido esté en Él. Todo el que cree no es condenado.
Pero la reconciliación también encontramos dentro de este pasaje es que proviene de Dios. Y esta es una obra que nace en el corazón de Dios. Dios obra para que el estado de enemistad entre Dios y los hombres termine. Toda la iniciativa proviene de Dios. Él provee todos los medios. La salvación es de Dios. Eso es lo que constantemente nos habla la Escritura. Jonás 2:9 y Salmos 3:8 nos dice que la salvación es de Jehová. Si hemos sido hechos salvos por la obra del Señor y por haber recibido y creído en su sacrificio santo en favor de nosotros, entonces tenemos ahora la responsabilidad, tenemos el privilegio de que como embajadores en nombre de Cristo, comunicar las buenas nuevas del Evangelio. Un embajador es un representante oficial de un estado ante otro estado. Y como nos dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Las buenas nuevas hablan de que el Santo Hijo de Dios, puro, sin mancha, sin defecto, sin pecado, tomó nuestro lugar, tomó el lugar del pecador en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna por su justicia. Todo se trata de Dios. Por eso podemos definirlo, como alguien lo ha dicho, que la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. La Navidad se trata de eso. La Navidad se centra en la persona de Dios y en el cumplimiento soberano de sus planes para la redención de la humanidad. Y en esta mañana 2 términos bíblicos vamos a ver esta mañana que nos ayudarán a esclarecer aún más de qué se trata o en qué consiste la Navidad. 2 palabras esenciales para entender lo que es en realidad la Navidad. La primera, encarnación, y la segunda, reconciliación. Nosotros miramos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Vino a este mundo. Y allí es donde nosotros la semana pasada estuvimos estudiando en Filipenses capítulo 2 y vimos los versículos 5 al 11. Y la palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así nosotros miramos la encarnación del Señor Jesucristo y podremos decir, bueno, ¿qué significa encarnación? Y este término es utilizado para señalar el hecho de que Dios se hizo hombre de carne y hueso en la persona del Señor Jesucristo. Un bebé es nacido de una virgen. ¿Quién es este bebé? Y la Escritura define la encarnación como un hecho innegable. ¿Por qué? Porque primeramente lo predice el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Los evangelios cuentan lo que sucedió cuando Dios se hizo carne, y las epístolas defienden la encarnación del Señor Jesucristo. Por tanto, este es un hecho innegable. Por eso, primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esta
es una verdad. Y relatada en los evangelios, cuando miramos Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, no solamente el Antiguo Testamento profetiza, la venida o la encarnación de Dios, sino que es llevado a cabo y relatado en los evangelios, pero también es defendido por las epístolas. Y todo esto nos enseña que siendo Dios se hizo hombre, idéntico a cada uno de nosotros, pero sin pecado. Tenía un cuerpo físico, aunque era Dios, se despojó de ese privilegio y vino a vivir entre nosotros. Dios no solo se acercó a nosotros, sino que vivió lo mismo que nosotros vivimos en un cuerpo similar al nuestro, un cuerpo de carne y hueso. Dios se aproxima al hombre de manera tal que se hizo como uno de nosotros para asistir nuestra necesidad más imperante, que es la salvación por causa del pecado. Esa fue la humillación que tuvo el Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y a eso es lo que somos llamados nosotros, a imitar lo que el Señor hizo en su encarnación. Esta humillación, al salir de su gloria de los cielos para venir a vivir entre pecadores, con el propósito de servirlos, amarlos y entregar su cuerpo para ser partido literalmente en la cruz. Él es el único que pudo llevar a cabo esta obra de redención para con el hombre, el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la carne el hombre Adán pecó en desobediencia a Dios. Y en el mismo terreno de la carne, Jesús venció al pecado en obediencia a Dios Padre, dando gloria eterna por su obra. ¿Quién es este niño? ¿Quién es este bebé que ha nacido? Dios envió a Jesucristo como un bebé, quien aún siendo Dios, nació en el mundo, creció como hombre para que pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. El niño en el pesebre era Dios en carne humana. Dios tomó una forma humana para traernos la salvación. Un bebé nacido de una virgen era el Hijo del Dios viviente. De eso se trata la encarnación. Pero la otra palabra que nosotros encontramos aquí es reconciliación. Segunda epístola a los Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando hablamos acerca de reconciliación, es dejar a un lado la enemistad y traer amistad para obtener la paz o el orden entre dos personas. Por tanto, la reconciliación con Dios la trae Él mismo. La enemistad fue causada por la caída del hombre por el pecado. Y ahora Él provee los medios para que el hombre ahora pueda tener paz para con Dios. Y el hombre y Dios, o entre el hombre y Dios, ya no haya enemistad, sino amistad. Por tanto, nosotros constantemente vamos a encontrar dentro de la Escritura que la reconciliación nace del corazón de Dios, porque el hombre estaba incapacitado de recibir salvación por el pecado, pero el Señor vino a morir por los pecadores. Y el apóstol Pablo en Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Incapaces
de poder hacer algo que satisfaga las demandas de un Dios airado por el pecado. La paga del pecado es muerte y alguien debía venir a pagar. Y Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La reconciliación nace del corazón de Dios. Dios lo hizo por amor a nosotros y envió a su Hijo a morir al mundo para que el hombre tuviera una posición con Dios, una nueva posición con Dios, ya no de enemigo, sino de hijo, por la obra del Señor Jesucristo. Y allí nosotros encontramos la alabanza en adoración de parte de los ángeles la noche que Jesús nació, en Lucas, capítulo 2, versículo 14. Y la palabra de Dios dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo nace del corazón de Dios. La Navidad toda tiene que ver con Dios. Navidad se trata de Dios. Dos palabras fundamentales, dos palabras necesarias para entender lo que significa la Navidad: encarnación y reconciliación. Y debía ser Dios hecho carne para morir en lugar del pecador, para poder cubrir las demandas de Dios. Debía ser hecho carne para cumplir estas demandas del Padre y así reconciliar al pecador con Dios. Si venía otro bebé, no cumpliría con las demandas a causa del pecado. Nosotros en nuestro entorno miramos los libertadores de las naciones, hombres comunes y corrientes que lucharon por soluciones de paz temporales. Estos ideales humanos siempre son finitos, permanecen un tiempo y luego se esfuman. Sirven para una época, mientras que el libertador perfecto, el Señor Jesucristo, trae soluciones para esta vida y para la venidera. Su obra tiene un efecto eterno en el pecador arrepentido. En la Biblia encontramos estos dos eventos que son el regalo de Dios para la humanidad. ¿Usted ha recibido ese regalo? ¿Ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Ha creído en Él como el Mesías que vino a pagar su pecado y que se puso en la cruz en lugar suyo? Si lo ha hecho, no es porque usted lo ha querido, sino porque el Espíritu Santo mismo ha sido obrando en usted, convenciéndole de pecado, justicia y juicio. Ese pecado de rehusar creer en el Señor Jesucristo. Ha sido convencido de que necesita urgentemente la justicia de Dios, en el que es únicamente dado por medio del Señor Jesucristo. Y está seguro que un juicio ya se ha hecho de parte de Jesús en la cruz contra el enemigo de Dios y del hombre, contra Satanás. Si ha hecho esto, bueno, usted es un hijo de Dios, pero no rehúse creer más esta obra maravillosa del Señor Jesucristo. No rehúse recibir este regalo de salvación. Hoy mismo puede hacerlo. Hoy es el día de salvación. Como dice la palabra de Dios en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, cuando dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Dios da este regalo de gracia. No lo desprecie. Tómelo hoy mismo.
Y tal vez lo hace en esta Navidad o en este tiempo de Navidad. Y usted va a poder recordar toda su vida aquí en la tierra y por la eternidad, porque comprendió lo que significa Navidad realmente. ¿Sí se da cuenta? Navidad no es lo que el mundo piensa, no es lo que la gente piensa. Va más allá de luces, pesebres, reuniones, comida, celebración. Y no está mal que lo haga, no está mal que celebre y que se junte entre familia, amigos para celebrar este tiempo, siempre y cuando sepa lo que significa la Navidad. Porque usted puede tener la mejor comida, pero estar desnutrido espiritualmente. Puede tener adornos majestuosos y llenos de luces y su corazón todavía encontrarse en tinieblas. Puede estar rodeado de familiares y amigos y compañeros y aún seguir enemistado con Dios. La Navidad no solo se trata de un bebé. La Navidad se trata de Dios, que nació como un niño de una virgen, creció, se hizo hombre, sin dejar nunca de ser Dios, y murió en la cruz y dio su sangre por sus pecados. En eso consiste la Navidad. Si usted tenía una idea errónea acerca de lo que es la Navidad, bueno, ahora hemos visto lo que significa verdaderamente la Navidad. La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Mi querido hermano, amigo, que el Señor le bendiga y pueda conocerle más a este Jesús, al Salvador, que pueda conocerle personalmente y así poder ser llamado Hijo de Dios. La palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Crea hoy mismo en ese regalo que Dios ha hecho por medio de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Si el Señor lo permite, nos veremos la próxima semana. Bendiciones.